infección en el sitio por extensión y postestreptococcus. ¿Sí? ¿Cómo se llama la proteína de pared que es virulenta en los estreptococos? Proteína M. La de los estafilococos. ¿Okay? ¿Listo? Es reumatogénica la proteína M, o sea, puede producir patologías que afecten articulaciones y la parte osteoarticular, por el mecanismo que tiene de producir depósitos de antígeno anticuerpos sobre algunos sitios nuestros. Y entonces hablamos de glomerulonefritis y de fiebre reumática. Entonces nos faltaría por hablar de estreptococos, enterococos. Esto casi que es un capítulo aparte, casi que ya no hablan de ellos como estreptococos, sino directamente de estreptococos. ¿Okay? Los estreptococos generalmente son gamma hemolíticos, los enterococos. El problema del enterococo, ¿cuál es? Los enterococos pueden producir infecciones urinarias, infecciones, sepsis y demás, pero el problema es que son multidrogoresistentes y que la infección se adquiere intrahospitalariamente. Entonces, el paciente que va a una cirugía o una hospitalización y termina sobreinfectado o infectado por un enterococo, ¿sí? Con un difícil manejo. También pueden producir infecciones urinarias y pueden producir diarreas. ¿Sí? El tratamiento es complicado. ¿Complicado por qué? Porque son multidrogoresistentes. Son resistentes a betalactámicos, son resistentes a algunos inhibidores de la síntesis de proteínas, los macrólidos y los aminoglucósidos. ¿Okay? Aprovecho. Provechito. Mira, acá hay una psicometría. No, profe, yo necesitaba. Usted está parada, ¿eh? Pero eso mi bolso. Es otra cosa. ¿Para cómo llegar allá? Algunos tienen resistencia fenotípica a la vancomicina y son resistentes al trimetoprim sulfametoxazol. Con eso terminamos los estreptococos. ¿Okay? Ahora entonces, para seguir en el orden de ideas que teníamos, vamos a hablar de enterobacterias. Las enterobacterias son bacterias bacilos gram negativos, fermentadores de carbohidratos. La más conocida de estas bacterias es la Escherichia coli. ¿Sí? La Escherichia coli es fermentadora de lactosa y de hecho las enterobacterias se dividen en fermentadoras de lactosa, fermentadoras lentas de lactosa y las no fermentadoras. ¿Sí? Antigénicamente, ¿cómo están formadas? ¿Se acuerdan de la pared de las gram negativas? ¿Sí? Que tienen antígeno en el lipopolisacárido, o sea, ese sería un antígeno. Tienen las que tienen cápsula, entonces sería antígeno K o B, dependiendo, porque en la salmonela se llama B. Y si tienen flagelo, tienen antígeno H o flagelina. Es decir, que una bacteria entérica que tenga cápsula y tenga flagelo tiene 3 antígenos. ¿Sí? Es decir, el sistema inmune reconoce 3 antígenos de ellos. Pero si la bacteria no tiene ni cápsula ni es móvil, como por ejemplo la shigella, porque la shigella es inmóvil, entonces todas deben tener como mínimo el antígeno O, que es el antígeno somático, es decir, de la estructura de la pared. Ese antígeno está organizado diferente para cada género y para cada especie. Entonces fácilmente uno puede encontrar Escherichia coli H157 O157H7, ¿sí? Lo que quiere decir que hay por lo menos 157 variedades del antígeno O en ese tipo de bacterias, ¿ok?
porque acuérdense que el antígeno es dependiendo de cómo esté organizado los aminoácidos y demás, pero es antigénico. Las bacterias entéricas gram negativas son endotóxicas y exotóxicas. Endotóxicas porque la pared produce inflamación, donde se unen al tejido producen inflamación, ¿okay? Y además pueden producir toxinas. La Escherichia coli, por ejemplo, uno supondría que deben estar siempre a nivel intestinal, ¿cierto? Pero eso no existe en la mayoría de las ocasiones. La bacteria puede salir del enterocito, puede salir del intestino, mejor, en las heces, y puede alcanzar el tracto urinario y producir infecciones urinarias. La Escherichia coli es la causante de, por lo general, el 90% de las infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, ¿sí? La uretra nuestra es más corta, está más cerca al ano, y si hay alguna, digamos, alguna condición en la cual la higiene no se hace adecuadamente, la Escherichia coli es móvil, tiene flagelo, fácilmente llega a la uretra y asciende. La mayoría de las infecciones urinarias son exógenas ascendentes, ¿sí? Otros que están asociados a infección urinaria son los próteos. Los próteos son enterobacterias que son móviles pero no fermentan lactosa. El problema es que se salgan del intestino o que produzcan toxinas que les den capacidad patógena, ¿sí? Porque la Escherichia coli está ahí para hacer nichos ecológicos, para producir algún tipo de antibióticos que elimina bacterias que son potencialmente patógenas, ¿sí? Que son patógenas de per sí. Pero el problema es que por medio de un plásmido empiece a producir toxinas o que se desplace de su sitio anatómico. ¿A dónde pueden llegar? A cualquier lado. Pueden alcanzar la vía hematógena, pueden pasar la barrera hematoencefálica y producir sepsis e infecciones del sistema nervioso central. ¿De qué depende del estado inmunológico del paciente? Nosotros podemos hacer bacteremias transitorias, ¿sí? La bacteria entra, da su vuelta por ahí, pero el sistema inmune la elimina. Pero si el sistema inmune está comprometido, llámese por lo que sea, pues la bacteremia se puede hacer permanente, ¿sí? Entonces ya es una condición más delicada. Algunas de esas bacterias son móviles, las bacterias son ¿sí ven allá? ¿Sí alcanzan a ver? ¿No? Son bioquímicamente activos, fermentan glucosa. Acuérdense que el carbohidrato que más les gusta a las bacterias es la glucosa trifosfato. Y ellas las podemos dividir por la capacidad que tienen de fermentar o no la lactosa. Uno cómo sabe que la bacteria fermenta lactosa, porque en el medio de cultivo de lactosa uno le pone un indicador de pH y de acuerdo, si fermenta produce ácidos. Entonces el indicador de pH toma el color con el cual es capaz de virar cuando el pH es ácido, ¿sí? Entonces uno lo que es la colonia rosada o lo que sea dependiendo del indicador de pH. Pueden producir indol, pues a partir del triptófano, sulfuro de hierro, pueden producir muchos ácidos y por eso es que se pueden identificar por su metabolismo. Hoy en día pues hay biología molecular, entonces uno las puede identificar por pruebas genómicas que son más sensibles, es decir, que identifican menor cantidad de bacterias en una muestra. Generalmente están asociadas a la Escherichia coli, a la producción de diarreas de distinto tipo. Todas las diarreas son diferentes. ¿De qué depende la característica de la diarrea? Del mecanismo de acción del agente infeccioso, ¿sí? El cómo afecta el enterocito, si lo invade o no, si alcanza mucosa o submucosa, eso hace que en las heces haya distintas hallazgos. Por ejemplo, si ya demuestro cómo se trabaja. Y fíjense que ahí nos habla de antígenos K capsulares, termoestables, antígenos H. La salmonela tiene un antígeno que el antígeno K no se llama antígeno K sino I, eso ya es de clasificación de la salmonela. Los antígenos obviamente son antigénicos, son parte del estímulo para el sistema inmune. Tienen antígenos capsulares asociados a infecciones del aparato respiratorio, ya lo vamos a ver cuál es.
Los tipos 8, 9, 10 y 24 afectan vías urinarias y el antígeno, la flagelina, es termolábil y produce anticuerpos de tipo IgG. Entonces, la Escherichia coli forma parte de la microbiota del intestino, junto con los proteos, las Klebsiella, los Citrobacter, la Morganella. Ahora, lo que es Campylobacter, Vibrio y Helicobacter no son enterobacterias, aunque parte del mecanismo de acción es sobre la parte gastrointestinal, ¿ok? Para que sepan, el Helicobacter no es una enterobacteria. Nosotros no, si tenemos Helicobacter, lo más probable es que tengamos sintomatología propia del Helicobacter. El Campylobacter, que es un bacilo gram negativo, lo que produce son enfermedad diarreica aguda, no es una bacteria entérica, y en las bacterias entéricas pues son una gran cantidad de bacterias. ¿Qué enfermedades pueden producirse por las bacterias entéricas y cómo nos podemos infectar? Está la salmonela y la shigella, que la infección es por la vía oral, en la ingesta de alimentos que estén contaminados, ¿sí? Entonces uno consume la presencia de la bacteria en el alimento. Todos los géneros tienen una dosis infectante diferente, ¿sí? Nosotros somos el reservorio, el hábitat de la shigella, no hay en otro lado. O sea, el ciclo se completa, heces, depósito de basura, mosca que va allá, la trae otra vez a los alimentos y la persona la ingiere. O mal lavado de manos después de la deposición, se pone las manos ahí a la boca o en los alimentos que está preparando y se infecta con la shigella. La dosis infectante de shigella es muy poquita. ¿Eso qué quiere decir? Que con poquitas bacterias en el alimento que la consuma, tiene usted para tener diarrea. Se produce mucho cuando se come por ahí en sitios que uno no sabe de verdad cómo manejan los alimentos y en qué condiciones están las personas que producen los alimentos. Lo mismo la salmonela, por la ingesta de alimentos contaminados, sobre todo alimentos de origen animal. La Escherichia coli, de acuerdo a la capacidad que tenga de producir toxinas o no, pues entonces produce distintos tipos de diarreas. Puede producirse infección intestinal, absceso, infecciones del tracto urinario, diarreas. Y entonces uno tiene que definir qué es una diarrea. ¿Qué es una diarrea? Cambia el aspecto, la consistencia y el número de deposiciones, ¿sí? Cuando uno dice tengo diarrea es porque tiene un número abundante de evacuaciones, ¿sí? Porque uno no puede decir tengo diarrea. ¿Cuántas deposiciones ha tenido en las últimas 6 horas? Una. Eso no es diarrea. ¿Listo? Las diarreas son distintas de acuerdo, eso sí tiene foco, yo no entiendo, no veo. ¿Ustedes ven bien ahí? Está borroso, ¿cierto? Pero yo no sé cómo se maneja este video. ¿Usted no puede ni ver? No, es porque la luz sí está como... Bueno, les voy a explicar los tipos de diarreas. En el primer ejemplo, la que llega ahí, ¿quién es? La bacteria, ¿cierto? ¿Pero qué hace la bacteria? Se localiza sobre el enterocito. Se borran las vellosidades, no hay absorción, hay pérdida de líquidos, o sea que esa diarrea es una diarrea líquida. ¿Qué usaría para fijarse? La pared. Una pared. Claro, la pared. Sí, el antígeno para aquí. ¿Y qué es la pared? ¿Qué es un antígeno? La pared le permite la adherencia, ¿cierto? Y le produce inflamación, borra las vellosidades y inmediatamente pues no hay absorción, hay pérdida de líquidos. La característica de esas heces, lo que le van a reportar a ustedes es que no hay células de la defensa, no hay hematías, no hay moco. Eso es una diarrea líquida, porque la bacteria no invadió el enterocito, ¿sí? En el siguiente caso, aquí la bacteria, ¿qué es lo que hace? Empezar a liberar
toxina. ¿Ok? Entonces la que hace todo el mecanismo de acción, ¿quién es? La toxina. Puede ser que aumente la adenilciclasa, que aumente la guanilciclasa. ¿Eso en qué se traduce? En una gran cantidad de líquido a la luz intestinal. ¿Cómo va a salir? Pues tiene que haber evacuación, porque ese líquido no se puede quedar a la luz. El paciente se puede deshidratar porque está perdiendo sodio, potasio y todo lo demás, y líquidos, volumen, ¿cierto? Pero las heces son acuosas. ¿Por qué? Porque la toxina, que es la que produce el daño, no va a afectar el enterocito, no va a afectar la mucosa, no va a haber ni hematíes, ni moco, ni leucocitos, ¿ok? Ese, por ejemplo, es el mecanismo de acción del Vibrio cólera. El cólera, el Vibrio produce una toxina que se llama la toxina del cólera y produce una gran cantidad de evacuaciones. Ahora, ya cuando la bacteria logra ingresar en el enterocito, ¿sí ven? ¿Cómo alcanza a entrar en el enterocito? Puede ser por endocitosis o por pignocitosis. ¿Y qué es lo que pasa? Que va pasando de enterocito a enterocito, lo destruye, borra vellosidades, desacopla el intestino, y como afecta a la mucosa, pues va a haber absceso. ¿Y en qué se traduce eso? Esas heces tienen moco, células de la defensa, que por lo general son polimorfonucleares, pero vamos a ver que en la salmonela no. Hematíes y demás por el daño, o sea, es una diarrea exudativa. ¿Sí? Y en el caso de abajo, este es el comportamiento más o menos de la shigella. Y aquí, entonces, endocitosis y transitosis, es decir, puede pasar mucosa, submucosa, la vía hematógena y producir una bacteremia. ¿Okay? Pero además, pues esas heces son también con las células que debe haber. Cuando nosotros hablamos de disentería, entonces, ¿qué es? De todo lo que nosotros nombramos ahí, porque la shigella puede producir una disentería. Diarrea con sangre, con moco y con polimorfonucleares. Pero no es el único agente infeccioso que produce disentería. Las amebas producen disentería. Sí, esta es una disentería de tipo bacteriano. Entonces, de acuerdo a la capacidad que tenga de afectar el enterocito o las toxinas que produzca, la Escherichia coli hay una que se llama enteropatógena. Entonces, ¿qué es lo que hace? La bacteria se une al enterocito, pero no lo invade, de manera que es una diarrea acuosa. ¿Sí? Esa es la diarrea en lactantes. Se puede hacer una serotipificación para identificar el antígeno O o el antígeno H. Son diarreas que por lo general son autolimitadas, es decir, hace todo el ciclo y ella misma se limita. Pero depende de la edad del paciente. Si el niño es muy pequeño o es un adulto mayor, le dan tratamiento, ¿sí? O ya, digamos, dependiendo del cuadro clínico. Acuérdense que los tratamientos también tienen en cuenta el cuadro clínico del paciente. Está la enterotoxigénica, puede producir una toxina que aumente la adenilciclasa o una OI, ¿sí? Una de las dos o las dos a la vez, que aumente la guanilciclasa, o sea, una gran cantidad de líquido va a perder ese paciente, afecta el AMP cíclico y son diarreas acuosas. ¿Sí? No hay ni hematíes, ni moco, ni nada. Puede ser que produzca una o las dos. Y esta señora sí es la enterohemorrágica. Entonces es la Escherichia coli o 157H7. ¿Cuál es el problema con esta señora? Que produce una toxina que se llama toxina chiga. Y la toxina chiga va a producir daño. Es enteroinvasiva, va a afectar y producir fenómenos de coagulación intravascular diseminada, formación de trombos a la luz de los vasos sanguíneos, y entonces produce hipovolemia, síndrome urémico y puede producir la muerte del paciente. No sé si han oído hablar de personas que por el consumo de carnes mal cocidas, sobre todo carne de hamburguesa
o vegetales que uno consume crudos como las lechugas, que son mal lavadas, que tienen este tipo de bacterias, como muertos. ¿Sí? En Estados Unidos comen mucha hamburguesa a medio asar. Entonces ahí a la bacteria no le pasa nada. Y la bacteria empieza a producir, y hubo muertos, bastantes, y personas que quedaron haciéndose diálisis porque se les afectó el riñón. Aquí el éxito es que la carne no estuviera contaminada, que el ganado no esté contaminado, pero puede tener contacto con aguas que están contaminadas, y que además se cocine bien la carne. El problema de comer carne mal cocida es que uno se puede infectar no solo con esta, sino con cualquier microorganismo, ¿sí? En Estados Unidos la producción de carne es muy grande, ¿sí? Porque ellos son como 300 millones de personas y tienen que, ahora son más poquitos porque han sacado un montón, pero de todas maneras ellos son como 300 o 200 millones de personas y hay que tener sostenibilidad alimentaria, o sea que ellos son planicies enormes, levante de ganado, y ellos muelen carne de todo. Ahí no es que la carne esté mala, pero puede estar contaminada, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Entonces allá la gente no es que como uno que va y compra el kilito de carne y muele las hamburguesas y las hace, no. Ellos la compran en el supermercado, congeladas y de todo. Lo que pasa es que ese ganado por lo general, esa carne es madurada, es decir, la meten al congelador y la tienen bastante tiempo. Lo que ellos se curaron en salud, la FDA, es que le tuvieron que poner un letrero: no se consuma si no lo ha cocinado por encima de tantos grados Fahrenheit. O sea, le pasaron la responsabilidad a la persona que prepara las hamburguesas. Si usted lo come por menos de esa temperatura, por menos tiempo del que le indican, pues la culpa es suya. Esas empresas son grandes contribuyentes, entonces ahí no hay nada que hacer. Siempre van a ganar, ¿cierto? Pero ¿quién hace todo eso? La bacteria, porque es entero hemorrágica. Pues produce pérdida de sangre, la compensación es tratar de coagular formando trombos. Se disminuye la luz del vaso sanguíneo, el glóbulo rojo pasa por un vaso que está reducido y se daña la membrana, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el vaso cuando el glóbulo rojo parece que ya no sirve? Sacarlo. Y si es mucha, pues entonces produce hipovolemia, y en últimas la hipovolemia afecta el riñón, ¿sí? Entonces puede producir colitis, hipovolemia y el daño ya urémico, ¿ok? El síndrome urémico. Puede producir también infección a nivel del sistema nervioso central. Y fíjese que es la misma Escherichia coli, pero puede producir toxina chiva. ¿Cómo? Generalmente por medio de plásmidos adquiere la capacidad de producir toxina. Hay una enteroinvasiva, que es una enfermedad parecida a la shigellosis. Recuerden que la toxina de la enterohemorrágica es una toxina chiva, ¿sí? Porque la shigella produce una toxina que puede hacer lo que acabamos de decir: diarrea en niños, y hay otras que pueden afectar niños y puede producir sepsis por el antígeno K1. Cuando alcanza la vía sanguínea puede producir anticuerpos de tipo IgM, meningitis en lactantes. Y en ese orden de ideas hay una especie, un género que tiene cápsula, que es el género Klebsiella, ¿sí? La Klebsiella pneumoniae es muy famosa, sobre todo en pacientes hospitalizados con ayuda ventilatoria que terminan coinfectados o sobreinfectados por Klebsiella, ¿sí? Y terminan pues falleciendo por la acción de la Klebsiella. Hay otra Klebsiella, que es la Klebsiella granulomatis, que se puede adquirir por contacto sexual, que se llama la donovanosis. Entonces esa especie produce una enfermedad en la región genitourinaria. Pero entonces está la Klebsiella pneumoniae, que produce neumonías, produce condensación, necrosis hemorrágica. Los pacientes que tienen enfermedades como EPOC o fibrosis quística, pues esas secreciones que no eliminan fácilmente se pueden contaminar con este tipo de bacterias, entonces pues, le produce una infección al paciente. Está la Klebsiella ocenae y la Klebsiella la Klebsiella rhinoscleromatis, ¿okay?
Hay otra, todos estos son fermentadores de lactosa. La Klebsiella tiene una cápsula grandota, entonces eso le permite contaminar los tejidos fácilmente. El Enterobacter tiene una cápsula pequeña, pero puede producir sepsis y infecciones de vías urinarias. Están las serratias. La serratia, hay una serratia que produce un pigmento que es de color salmón. Entonces, todo donde crece, en todos los líquidos, en todos los sitios, produce, todo se pone de ese color, rosado. La serratia está asociada, por ejemplo, a infecciones, a mastitis, la mujer que está lactando. Entonces, la leche de la pobre señora entonces no es blanca, sino rosada, por la presencia de la serratia, por el pigmento que produce la serratia. El problema con las serratias es que, y con casi todas las enterobacterias, es que tienen muchas resistencias. Sí, tienen muchos sitios de neoplásmidos, entonces hacen resistencias a un buen número de antibióticos. Y está el género Proteus. Los Proteus no fermentan la lactosa, pero son móviles. ¿Cuál es la característica de este género? Que produce una proteasa, una ureasa. ¿Sí? Entonces la ureasa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que afecta la urea y alcaliniza la orina. Cuando nosotros perdemos el pH ácido, pues estamos expuestos a que la infección se mantenga, ¿sí? Porque no tenemos la protección del pH. Y además se forman cálculos renales, entonces ayuda a la litiasis renal. Al aumentar el pH se pueden formar cálculos. Hay varias especies. Son móviles, alcanzan la uretra y ascienden rapidito, por eso son tan efectivos en la producción de infecciones urinarias. Pero acuérdense que pueden ocupar casi cualquier sitio. Está el Citrobacter, infecciones urinarias y sepsis. El género Providencia, que son también resistentes a casi todos los antibióticos. Y aquí entonces, ¿cómo nos mantenemos nosotros libres de estos agentes infecciosos? Uno, por la microbiota intestinal, o sea, mantener nichos ecológicos nos libra de las infecciones producidas por patógenos primarios y patógenos oportunistas, ¿sí? Que aprovechan de eso. Son las bacterias que colonizan el intestino. Todas las personas tenemos una microbiota que nos mantiene la salud del intestino, ¿sí? Esos procesos en los cuales, porque además es que a nivel del enterocito, del intestino, pues está inmunoglobulina A y un montón de células dendríticas y demás, entonces la parte de la respuesta inmune es bastante efectiva e importante. Cuando se altera la microbiota, pues a veces se vienen procesos diarreicos que se puede contaminar con otros agentes infecciosos. Igual, pues dependiendo de la cantidad de bacterias se mantiene la salud del intestino. Todo depende también de la ingesta de alimentos y el ácido gástrico nos protege de infecciones entéricas, ¿sí? El pH del estómago pues es una barrera para las bacterias que vienen dentro del alimento que estamos consumiendo. El problema es que el alimento sólido actúa como un tampón, o sea, aumenta el pH, ¿sí? Y hay bacterias que pues, entre el alimento, el aumento del pH y que la dosis infectante es bien bajita, pues entonces pueden pasar esa barrera que es el ácido gástrico. Y si la persona tiene alguna patología que afecte el estómago, ¿sí? A veces hay pacientes con gastrectomía, ahora para adelgazar entonces le quitan a las personas casi todo el estómago y eso lo deja expuesto a, no solamente a eso, a anemias y de todo, porque ahí se hace pues, la unión con el ácido fólico y no la fijación. Pero bueno, hay personas que la necesitan, no solo por la estética, sino por salud, ¿cierto? Porque no adelgazan de otra manera, y son diabéticos y son hipertensos. Y hay otros pues, que tienen cáncer y se lo tienen que quitar. Entonces lo deja más susceptible a infecciones que podrían ser evitadas en los ácidos del estómago. Nosotros tenemos una bacteria que puede sobrevivir
a nivel de estómago, que es el Helicobacter pylori, pero no vive a la luz del estómago. A la luz del estómago no vive nadie, ¿sí? Porque eso es un pH como de 3, o entre 1 y 3, ahí no vive nadie, pero la bacteria vive en la mucosa, entonces no hay problema. Todo lo que neutralice la motilidad intestinal, la movilidad y el moco evitan que los agentes infecciosos se unan a las paredes del intestino. Generalmente lo primero que debe descartarse en un proceso diarreico, en la enfermedad diarreica aguda, es que no sea causado por un parásito. ¿Sí? Porque lo primero que, y generalmente uno cuando tiene un evento diarreico le echa la culpa a los parásitos. Lo primero que uno dice es una ameba, ¿sí? Tiene que ser que la diarrea se mantenga mucho tiempo y que uno tenga la referencia de que comió un alimento y que después de la ingesta de ese alimento le empezó el proceso diarreico, ¿sí? Entonces la movilidad, la motilidad pues ayuda para eso. La mucina que se produce a nivel del intestino pues también ayuda a mantener de manera idónea la microbiota y toda la respuesta inmune que ustedes ya la saben. Uy, no, ese video, ¿de dónde lo sacarían? ¿Es nuevo? Nuevo para nosotros, pero yo creo que no es nuevo. Tiene una cara como de viejito. ¿Cierto? Entonces, tenemos inmunidad de tipo celular, anticuerpos que intervienen en la... a mí me da pena con ustedes, pero ya intentamos y no afina más, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no lo estoy criticando a los que nos trajeron. El problema no es de nosotros. El problema es de la universidad, ¿no? Ustedes mucho, el que nos trajo mucho hizo para que hubiera video. ¿Sí? Sí. ¿Será eso? Queda más grande y con menos luz. Pero el problema no es la luz, porque el problema es que está borroso, ¿cierto? En la parte de arriba. Es que arriba está más desenfocado. No, yo me mareo. Sí, Sobre todo por el cuello. Ay, no, ahora pues veo, así veo yo y le quito entonces, nosotros tenemos linfocitos que están en el intestino, inmunoglobulina de tipo IgA. Hay bacterias que producen proteasas de inmunoglobulina A, entonces dañan la inmunoglobulina. No, pues estamos los determinantes genéticos, porque hay personas que tienen por el antígeno histocompatibilidad, de susceptibilidad a sufrir algunos tipos de infecciones más que otras personas, ¿no? Entonces, esto es vamos a ver si podemos. Entonces, eso sería como el paso a paso de lo que se debe hacer cuando el motivo de consulta es diarrea, náuseas o vómito, porque todo esto es sugestivo de una afectación del intestino, ¿cierto? Porque la infección puede ser de tipo emético o de tipo diarreico. Hay que tomar, pues eso sí ya es, todo lo que sucede, lo que está aquí es el manejo del criterio médico, porque el que en última decide qué va a hacer es el médico, ¿sí? La muestra maneja a procesar, si es diarrea, son las heces. Ahora, ¿qué se puede hacer con las heces? Pues primero determinar si no es de tipo parasitario, o sea, buscar la evidencia de la presencia de un parásito, bien sea un quiste o un trofozoito. Y si no es parásito, puede ser un virus, porque los virus también producen diarrea. Hay bastantes virus que producen diarrea. Entonces, ya por el tipo de diarrea, por el pH, por lo que sea, pues ya. Y entonces ahí sí ya toma la decisión correspondiente al manejo. Lo importante, dependiendo de la edad del paciente, es que el paciente no se deshidrate, ¿cierto? Entonces ya eso es manejo de, y algunos resuelven ahí, pero hay otros que la enfermedad se hace persistente. El motivo de consulta, además de la diarrea, pues puede ser fiebre. Acuérdense que hay que tener
en cuenta el aspecto de las heces, porque de acuerdo a los hallazgos que quien hace el proceso del coprológico les reporte, es decir, los hallazgos son leucocitos, hematíes, moco, todo eso, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, el número de posiciones, dolor abdominal, tenesmo, vómito, el origen común, es decir, si hay más de una persona que tiene los mismos síntomas. Todos fueron a comer a un sitio y terminaron todos con diarrea. Entonces, la enfermedad diarreica aguda es una enfermedad de salud pública. En países como el nuestro, los niños se mueren de enfermedad diarreica aguda, porque no hay agua adecuada, por todo lo que corresponde a saneamiento ambiental. Entonces, y ahí ya la sale lo que tiene que hacer con el niño y demás, ¿ok? Hay unas que son inflamatorias, entonces leucocitos, hay que hacer medidas de tratamiento. Lo que corresponde a tratamientos no es de lo que ustedes tienen que aprender en este semestre. Si son parásitos, fíjense que rápidamente pues es un antiparasitario, y si es un niño pues hay que evitar que se deshidrate, ¿sí? Porque el problema de la diarrea, y en los adultos también, lo que pasa es que es más fácil que uno tome agua rápido que el niño, ¿sí? Y los niños se deshidratan muy rápido, pero igual pues se recuperan rapidito. ¿Cómo se hace el apoyo diagnóstico? Pensando que sean bacterias, ¿sí? Ya descartó que no es virus, que no es parásito, entonces le queda las bacterias, ¿sí? Tiene varios caminos. Uno, la parte de microbiología, que es hacer cultivo de la muestra. En la coloración de grano no sirve para nada. ¿Por qué? Porque todos son bacilos gram-negativos, todos. Entonces, ¿usted qué informe le va a dar? No, pues son bacilos gram-negativos. ¿Listo? Hace cultivo con medios para bacilos que fermenten carbohidratos y que sean aerobios, porque son aerobios, ¿sí? Entonces, ahí, para determinar género y especie. ¿Se acuerda ayer cuando vimos el reporte? Que les tienen que decir el género, la especie y la respuesta a si es sensible o resistente a qué antibióticos y la concentración mínima inhibitoria. ¿Sí? Los tratamientos, eso sí ya también es del criterio del médico, dependiendo de la edad, si está embarazada o no, si es un niño, bueno, todo eso, ¿ok? Las pruebas que se hacen, si es para microbiología, por el fenotipo son N. Entonces uno lo que hace, ¿qué es lo que uno busca cuando va a identificar enterobacterias? Que el sustrato que le da la bacteria en el medio de cultivo, cómo lo utilizó la bacteria y yo qué voy a encontrar. Es decir, las bacterias son fermentadoras, quiere decir que producen ácidos. Entonces el indicador de pH debe cambiar el color que tiene para ácido. Si produce sulfuro de hidrógeno, entonces precipita las sales de hierro y el medio está negro, y así sucesivamente. Todo el potencial bioquímico de la bacteria es lo que uno analiza. Hay un algoritmo rápido de identificación y voy a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, dijimos que las enterobacteriáceas se dividen en fermentadoras de lactosa y en no fermentadoras, ¿ok? Entonces, si el medio de cultivo tiene lactosa y yo veo que la bacteria fermentó la lactosa, entonces tengo varias opciones. La más frecuente sería que es una Escherichia coli. ¿Listo? La Escherichia coli es fermentadora de lactosa y productora de indol. ¿El indol qué es? El indol es el producto final del uso del triptófano. Que agarra el triptófano que hay en el medio y deja indol. ¿Cómo lo veo yo? Con un revelador que le pongo ahí y ahorita les muestro lo que se forma. Y si ya no es indol negativa, entonces me quedan dos opciones. O es móvil o es inmóvil. Las Klebsiella son inmóviles. Pero además la Klebsiella tiene una cápsula grandísima, lo más linda, que se ve en el medio de cultivo. Si uno ve el medio ahí con una cosa como un moco encima, ¿ok? Ahora, si es indol negativo, perdón, lactosa negativo, me deja frente a dos opciones. O es productora de ureasa, como dije yo que eran los próteos, y la yersinia
Porque la Yersinia enterocolítica es parte de la microbiota del intestino. Porque Yersinias hay enterocolítica y hay otra que se llama la Yersinia pestis, que esa ya es un cuadro aparte y lo vamos a ver después. Si es ureasa negativa, entonces tengo dos opciones. Si no se mueve, es una shigella. Las shigellas son inmóviles, o sea, no tienen antígeno H. ¿Ok? Y las salmonelas son móviles, no fermentan lactosa, no producen ureasa, pero tienen movilidad. Esto es un algoritmo rápido ahí para identificar. ¿Sí? Y por aquí hay otros. ¿Listo? Hay otros medios de cultivo, yo creo que ustedes los van a ver en el laboratorio para identificación. Esto se llaman bioquímicas para identificación de enterobacterias. El tubo originalmente es el color de la extrema izquierda, que es esta naranja, ¿bien? Tiene 3 azúcares, glucosa, lactosa, sacarosa, la glucosa está en el fondo. Y entonces uno siembra la bacteria y ¿qué puede pasar? Uno, que fermente los 3 carbohidratos, que es el amarillo que está aquí primero. ¿Sí lo ven? Fíjense el cambio que da el medio de cultivo una vez que la bacteria fermenta los carbohidratos. El pH es ácido, el indicador es rojo de fenol, y el rojo de fenol es amarillo en pH ácido. Eso es todo. Acuérdense que no es magia, es pura bioquímica. ¿Sí? Pura química. Esto, ¿dónde está el medio de cultivo? Por acá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria produce gas. Entonces yo lo puedo mirar. Pero no produce sulfuro de hidrógeno. Si ven que el medio no está negro como este. El medio se llama TSI, 3 azúcares y hierro. Es un acrónimo en inglés. ¿Okay? Como tiene sales de hierro, si produce sulfuro de hidrógeno, se pone de este color negro. Este comportamiento es de la salmonela, yo ya sé. ¿Sí? ¿Listo? Y acá es alcalino arriba, puede ser Klebsiella o otro, fermenta la glucosa, pero alcaliniza el medio acá arriba. Puede producir gas y demás. Entonces, eso es lo que yo observo en los medios de cultivo. Hay medios de cultivo sólidos como este que está acá. ¿Sí ven cómo hay colonias amarillas y rosadas? Entonces, dependiendo de, obviamente, esta es una bacteria fermentadora de lactosa. ¿Por qué? Porque el medio se pone, el pH, ese indicador de pH es rosado cuando fermenta, se pone alcalino, ácido, perdón. Ahí, ustedes ven el anillito rojo que hay ahí. Esa es la evidencia de que hay indol. Entonces la bacteria usa el triptófano y queda indol. Hay uno que es positivo, que es el rojito, y hay otro que es negativo, que es donde no hay nada rojito, pero por acá se me escapó este que hay acá. Ese medio originalmente es verde, y si la bacteria toma el carbono directamente del citrato, entonces alcaliniza el medio y el indicador de pH es azul en alcalino, ¿sí? Hay bacterias que hacen directamente eso. Hay otras pruebas. Los sets de bioquímica son grandísimos. Hoy en día eso lo hace un equipo, pero el fundamento es el mismo. Darle el sustrato para que lo use y cambie las condiciones del medio y yo interprete los cambios, ¿sí? Y ya pues el equipo tiene una tabla, busca y lo informa. Y está la identificación molecular, ¿sí? Están las pruebas de Freeman-Wright. Mire que hay unas que pueden identificar 22 microorganismos directamente de la materia fecal o en los medios de transporte. Procesa hasta 8 muestras por hora. Hay otras de inmunofluorescencia, pero este tipo de Freeman-Wright no da genes de resistencia. Hay otros paneles gastrointestinales de otras marcas comerciales. Ya dijimos cuál era la ventaja de la biología molecular, la sensibilidad, que es, digamos, la especificidad, el tiempo, porque un cultivo tiene que esperar 3 días. En cambio esto en 6 u 8 horas ya está el resultado y hay unos que dan los genes de resistencia. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué es importante que veamos las enterobacterias?